Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Yo ahorita le decía a Max, en la parte de atrás, ¿verdad? Le decía, Max, aquí tengo ya el estudio. Le digo, ¿no lo quieres dar tú? Los que nos toca compartir la palabra, sabemos que no es fácil, ¿verdad? Asimismo, estaba viendo en la mañana en la televisión un reconocimiento que le hicieron a muchas personas que se dedican a trabajar en el sector salud, ¿verdad? Porque ya el semáforo está cambiando de color, gracias a Dios, en muchas ciudades y en muchos lugares. Igualmente aquí en esta iglesia tenemos personas que son enfermeros y gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Porque el Señor los mantuvo con bien y están aquí hoy, ¿verdad? Gracias a todos aquellos que estuvieron ahí al pie. Amén. Ok, decía el pastor, el tema de esta serie es arrepentíos y creer en el Evangelio. Nuestro versículo clave, nuestro versículo base está en Marcos 1:15. ¿Quién me ayuda, por favor? Ok, gracias. Fíjense cómo dice la primera palabra. Dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios, ¿verdad? El tiempo de Jesucristo. Recordemos que en el Antiguo Testamento se venía hablando de que iba a venir un Salvador, ¿verdad? Y hasta aquí en el principio de Marcos nos habla de que el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál es el tiempo? De que Jesucristo había llegado. Recordemos que Jesús fue a Juan el Bautista, fue a ser bautizado, y Juan el Bautista le dijo, oye, yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Todo se hizo para cumplirse como estaba escrito, como estaba ya establecido por las Escrituras. Ahora bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana. Señor, te pedimos que hables tú a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Este mensaje primeramente, Señor, lo recibimos nosotros como los que vamos a dar este tema, Padre Celestial. Pero te pedimos en esta mañana, Señor, que si alguno de los que están aquí, Señor, en esta mañana es confrontado con tu palabra, Señor, con lo que tú vas a hablar, que nos hagas traer razón, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Los que estaban con Juan, ¿verdad? Le preguntaron a Juan, ¿eres tú Elías? Recordemos que los judíos eran muy guardadores de la ley, ¿verdad? Entonces le decían, ¿eres tú Elías? Porque en el libro de Malaquías decía que se iba a enviar a un profeta, el profeta Elías. Y los judíos sabían que Elías no había muerto. Ellos estaban esperando a Elías, pero no fue así. El que vino fue Juan. Pero Juan, nos narran los evangelios, que Juan se vestía de una manera como lo hacía Elías, se vestía como lo hacía Elías y comía como lo hacía Elías. ¿Para qué? Para que los judíos creyeran. Hoy el mensaje de la palabra de Dios se predica de una manera muy similar, pero tristemente en muchas iglesias hoy el evangelio es diluido para que los hermanos no se sientan, para que los hermanos vengan, para que estén aquí pues cómodos en su lugar. Pero hoy en muchas iglesias ya no se habla del pecado, del arrepentimiento. Y Juan hablaba muy fuerte. Vamos a un versículo que está en Mateo 3, 2, 11. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido y nos da cómo estaba vestido y qué comía. Dice, y salían a él Jerusalén y toda Judea. Cuando habla que decía que salían a él Jerusalén y toda Judea, eran los del pueblo judío, la gente del pueblo judío. ¿Nosotros somos judíos? ¿Sí o no?
Nosotros somos gentiles, adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Pero somos gentiles, ¿ok? Vamos más adelante. Dice el 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿generación de qué? Si hoy yo me parara aquí en este lugar y les hablara de una manera y les dijera, todos son una generación de víboras, todos, ¿cómo se sentirían? Pues agredidos, ¿verdad? Pues oye, pues, se supone que Dios es amor, se supone que pues, la palabra de Dios es para reconfortarnos, ¿verdad? Ok, para nosotros así es, para los gentiles, para los que no somos del pueblo judío, para los que sabemos que tenemos que arrepentirnos, que reconocer nuestro pecado, pero los judíos, ellos decían, no, nosotros no tenemos nada de qué arrepentirnos, porque decían, nuestro padre es ¿quién? Abraham. En Mateo 17:10, en Mateo 17:10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías ¿qué? Venga primero? ¿Quién le preguntó esto a Jesús? Ahí dicen ¿quién? Sus discípulos. Fíjense nada más en esta parte, ¿eh? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero dicen en el 12, mas os digo que Elías ¿qué? Ya vino. Elías no va a venir, Elías ya vino, hermanos. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá ¿de quién? De ellos. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? Lo encarcelaron y lo mataron, ¿verdad? Jesús decía, lo mismo van a hacer conmigo. ¿Por qué van a hacer lo mismo conmigo? Por predicarles el arrepentimiento. ¿De qué se tienen que arrepentir? Los judíos decían que era de nada, pero nosotros como gentiles sabemos que tenemos que arrepentirnos ¿de qué? De nuestro pecado, ¿verdad? ¿Reconocemos que somos pecadores? Ok. De Malaquías, que es el libro del Antiguo Testamento, a Marcos, que fue el primer libro escrito, la historia dice que pasaron 400 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Alguien conoce a alguien que haya vivido 400 años? ¿200 años? ¿100 años? Sí, ¿verdad? ¿Recuerdan qué era lo que nos decía esa persona acerca del tiempo de Jesús? Que él iba a venir otra vez, ¿sí o no? Desde entonces, después de que Jesús vino y cumplió, perdón, después de que Juan estuvo diciendo y que Jesús vino, pasaron 400 años, hasta que alguien empezó a hablar pues de que se arrepintieran, de que Jesús murió. Ahorita, ¿cuántos años llevamos? ¿Cuántos? Es decir, 5 veces más, ¿verdad? De Malaquías a Marcos fueron 400 años, fueron más poquitos. Pero la gente no creía y los judíos menos, porque ellos esperaban físicamente a Elías, ¿verdad? Ellos no entendían que el que iba a venir era alguien parecido a Elías, no físicamente Elías. Hoy se habla de que se arrepientan porque el tiempo que dice Jesús, el tiempo se ha acercado, ya está aquí el tiempo. Hoy se les predica que se arrepientan, que se conviertan de sus malos caminos. Y muchos no creen, lo mismo que el pueblo judío. Muchos dicen, no,
para que venga Jesús, falta un titipuchal de tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O alguien sí cree que va a venir pronto? Amén. Dice que para él un día es ¿qué? ¿Y 1000 años? O sea, hermanos, no tengamos en poco. Fueron 400 años y apenas van 2000 años, 2 días van. No tengamos en poco el tiempo que Jesús dice que va a venir y va a hacer juicio. Juan decía a las multitudes que acudían a él, ¿qué les decía? ¿Generación de qué? Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Generación de víboras. Imaginemos esta escena. Juan en el desierto predicando, ¿verdad? Y bautizándoles a todos. Aquí en esta iglesia teníamos, a excepción de este año, una fecha para bautizos, para confirmación, no, para bautizos, para bodas, para presentaciones y demás, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que se hace en el bautizo? ¿Quién se bautizó esta última vez, el año pasado? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién más? 6. 6 personas se bautizaron el año pasado. El hecho de que fueron bautizadas, ¿qué significó para ellos? En ese momento, cuando estaban en las aguas, se les hacía una pregunta. ¿Estás esto? ¿Estás aquello? Sí. ¿Qué decían ustedes? ¿Verdad? Como ovejitas, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿su vida ha cambiado después de ahí? ¿Sí o no? Respóndanse ustedes mismos. No me lo digan a mí. El bautismo de Juan, que él estaba haciendo, era un bautismo de agua, ¿verdad? Él simplemente les mojaba. Pero Juan decía que iba a venir otro que los iba a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? El bautismo de agua es algo que nosotros evidenciamos de que estamos arrepentidos y convencidos de nuestra vida de pecado y queremos dar el paso hacia una vida nueva, ¿sí o no? Y el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo que convence a cada uno de nosotros, ¿de qué? De pecado. Y si nos convence de pecado, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Ok, vamos más adelante. Hoy en día también necesitamos que más predicadores sean como Juan el Bautista, que no tengan miedo, como se dice en el lenguaje mexicano, ¿verdad? Es una expresión, que hablen sin pelos en la lengua, es decir, que no les dé cosquillita mencionar las cosas como están en la palabra de Dios, que hablen claramente, que confronten a las personas de su pecado. ¿Creen que Dios necesita su arrepentimiento? ¿Dios necesita su arrepentimiento, sí o no? A ver, contesten. Dios no necesita nuestro arrepentimiento, hermanos. Él no necesita que tú cambies. Dios necesita que tú reconozcas a su Hijo. Y su Hijo es el que te va a dar el convencimiento para que te arrepientas. Nosotros como cristianos necesitamos convencernos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este lugar a morir y a resucitar por nuestros pecados. ¿Sí? Solamente Él es el que nos va a dar la salvación. No hay nada más, hermanos. La semana pasada predicaba nuestro pastor y hablaba de un versículo que viene en Hechos, ¿verdad?
Déjenme ver si lo apunté. Cuando le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa, y serás ¿qué? Entonces, ¿qué se necesita para ser salvos? Creer, ¿verdad? Pero muchos hoy en día solamente dicen que no es necesario arrepentirse, que basta con creer, y toman este versículo. Pues si la palabra de Dios dice que solamente basta con creer, ¿para qué me tengo que arrepentir? Al mismo tiempo, hermanos, una persona que ha sido salva es una persona que vive en arrepentimiento. Ahorita vamos más para allá, ¿eh? Desde el primer momento cuando el Espíritu Santo obra en la persona para producir el arrepentimiento y durante toda su vida como cristiano, esa persona vive en verdadero arrepentimiento, entonces se evidencia que te arrepentiste de verdad, que el Espíritu Santo te bautizó con fuego, que te convence cada día de pecado. Fíjense lo que les decía de Hechos 16:31. Les decía que si creemos que con arrepentirnos es suficiente, con creer, perdón, pero no, también tenemos que arrepentirnos. En Santiago nos habla de la fe, ¿verdad? Y nos dice que la fe, ¿sin qué? Sin obras, ¿es una fe qué? Es una fe muerta. ¿Pero cómo? Sí. Dice que Abraham fue justificado juntamente por sus obras, digo con su fe, por las obras, ¿verdad? ¿Sí o no? Una persona que se arrepiente, su vida va a dar fruto, es decir, sus obras van a dar testimonio de un verdadero arrepentimiento. Si tú no cambias, si tú sigues siendo la misma persona que eras antes, ¿cómo eras antes? Me voy a describir. Si eras mujeriego, si eras estafador, si eras ladrón, si eras, póngale todos los calificativos que me quieran poner. Eso era yo, hermanos. Si yo no reconozco que yo era esa persona y no cambio mi manera de ser, si yo sigo siendo un estafador, si yo sigo siendo un ladrón, si yo sigo siendo un mujeriego, si yo sigo siendo eso, ¿seré verdaderamente cristiano? Tristemente, no. ¿Y es fácil dejar toda la vida pasada? No es fácil. Ese es un proceso que tenemos que vivir los cristianos. ¿Es un proceso de qué? De santidad. Aquí hay muchas personas que trabajan en empresas. Para que una pieza llegue a su culminación, ¿qué tiene que hacer esa pieza? Pasa por varias partes, ¿sí o no? Y al final de todo, llega la ensambladora y se pone en el coche, ¿sí o no? ¿Verdad? Y llega a su final. El coche sale a carretera y lo usan y ahí se va a ver si funcionó o no funcionó la pieza, ¿verdad? Pero muchas piezas, aunque pase por todos esos procesos, ya puestas en el carro, se dañan, no salieron bien. Entonces se vuelve otra vez a meter ese carro en su garantía y se vuelve a poner la pieza nueva hasta que quede bien. Así somos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que ir pasando por un proceso de santidad después de que nos arrepentimos. Y en ese proceso vamos a ir limpiándonos, limpiándonos, limpiándonos.
tenemos que ir limpiándonos. Pero si nada más decimos, ya me bauticé, no es para los que se bautizaron, ¿eh? No es para los, no, ya me bauticé, yo ya recibí el bautismo en agua, y ahora yo ya, esto es para aquellos que no se han bautizado, nada más, no, esto es para todos, hermanos, ¿ok? Los frutos dignos de arrepentimiento se muestran de una manera práctica. Les decía, dejas de robar, dejas de transar, dejas de hacer cosas deshonestas. La Biblia lo señala por medio de Juan el Bautista, ¿sí o no? Por eso Juan decía a las multitudes, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de qué? De la ira venidera. Es decir, ellos pensaban que porque estaban ahí formados para bautizarse, ellos ya iban a ser librados de todo eso. Y no es cierto. Iban a tener consecuencias. ¿Quién sabe que todo esto tiene consecuencias? Todos sabemos, ¿verdad? Por eso tenemos que entender lo que es el pecado. Pero si no entendemos lo que es pecado, no vamos a tener nada de qué arrepentirnos. ¿Qué es pecado? Pecado es infracción a la ley. ¿A cuál ley? A la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios que nosotros debemos tomar para verificar qué es pecado? ¿Cuál es? La Biblia. Pero está una... ¿Cuál? Los 10 mandamientos. Esa es la ley que nosotros tenemos. Cualquier cosa que hagamos fuera de la ley, estamos cometiendo. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué dice? Por sobre todas las cosas, aún sobre el running, ¿verdad, pastor? Por sobre todas las cosas. El pastor lo dijo la semana pasada acerca de Liliana. Liliana prefirió estar aquí. Hace 8 días lo dijo. Y hoy está aquí. ¿Verdad? Y todos vamos a ir pasando por un proceso para limpiarnos, para llegar a ser mejores cada día. Pero necesitamos reconocer nuestro pecado. Hay una canción en el mundo que habla del 9º mandamiento. ¿Cuál es el 9º mandamiento? ¿No desearás qué? La mujer de tu prójimo, ¿sí o no? ¿Sí? Ni tampoco el hombre de tu prójima. Así porque dicen las mujeres, pues eso es para ellos. Hermanos, cualquier cosa que salga que no sea conforme a la ley, estamos cometiendo ¿qué? Pecado. ¿Alguien ha cometido pecado? A ver, alce la mano. Todos prácticamente, ¿verdad? Qué bueno, yo pensé ver más aureolas aquí, pero puros cuernitos. Tal vez hoy en día no es muy común, muy popular predicar esto, porque hoy en día yo he escuchado más sermones de que, por ejemplo, Juan el Bautista les decía, vénganse a bautizar y a reconocer, ¿verdad? Pero hoy dicen, ven, no te preocupes, no vamos a hablar de tu pecado. Tú ven aquí en la iglesia, tú. Hoy en día es muy poco común que se predique del arrepentimiento. Este bautismo que tenemos en la iglesia no es el mismo bautismo que Juan enseñaba. Hoy se bautizan y simplemente como algo, pues yo también, hoy quiero hacerlo, ¿verdad? Pero no es como Juan lo decía, para reconocer tu pecado y arrepentirte y cambiar tu vida. Por eso los líderes religiosos de los judíos
estaban tan en contra de Juan y su bautismo que ellos pensaban que los únicos que tenían que ser lavados eran ¿quién? ¿Los quién? Los gentiles, nosotros, ellos no. Hoy muchos cristianos dicen, no, que se bautice aquel, aquella, ellos que son unos pecadores, yo no, yo ya tengo a Cristo en mi corazón. Hoy así decimos muchos cristianos, nos queremos hacer del pueblo judío, decir yo ya me bauticé, yo ya no necesito bautizarme otra vez. El bautismo en agua es reconocer que somos pecadores. Eso es lo que significa, hermanos. Pero los líderes religiosos, los judíos, decían, no, nosotros no, que se arrepientan ellos. Pero tenían ellos que aprender que su linaje, es decir, mi abuelo, mi bisabuela, mi tatarabuelo fue cristiano. Yo soy cristiano. Yo no necesito arrepentirme. Nuestra familia, si tu mamá, tu papá son cristianos, pues ellos fueron, pero tú no eres. Si tú no reconoces tu pecado, si tú no reconoces que tienes esa necesidad de un Salvador. Juan les predicaba la necesidad del arrepentimiento y después llamó a los judíos a participar en un símbolo radical. ¿Cuál era ese símbolo? El bautismo. Juan les tenía que decir que por solamente ellos ser buenas personas, no quería decir que eran buenos y que no tenían nada de qué arrepentirse. Es decir, Juan predicaba en contra del pecado, llamando a todos ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero el mensaje no lo dejó allí. También les ofreció la solución. ¿Y cuál era la solución? El que había de venir. ¿Cuál era la solución? Cristo. La solución para que tú seas salvo es Cristo. Se llama Cristo, hermanos. ¿Salvos de qué? Salvos de nuestro pecado, hermanos. Salvos de la ira venidera. Yo les pregunté, ¿quién ha pecado? ¿Quién es pecador de aquí? Y todos, todos levantaron su mano. ¿Sí o no? Ok. ¿Se creen culpables, sí o no? Estos son culpables de juicio. Juicio sobre de ustedes por Cristo Jesús. Ya soy yo muy feo, ¿verdad? Sí, como que ya no sonó más bonito. Pero eso es lo que somos, hermanos, delante de Cristo, culpables de pecado. Y Juan era lo que les estaba diciendo a ellos. Yo les digo a ellos, pero también a nosotros, hermanos. Es lo que la misma palabra de Dios es para nosotros. Somos culpables. Yo les dije lo que era. Algunos de ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Verdad? No lo creen. Pero gracias a Dios, de ahí, de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo más, de ahí me rescató el Señor, hermanos. ¿Ustedes creen que yo no voy a estar agradecido con Él? ¿A quién Dios le ha hecho algo en su vida que tiene que agradecerle? ¿Nadie? Yo creo que todos, ¿sí o no? Yo perdí un dedo hace como 5 años. Le doy gracias a Dios, porque esto que pasó me llevó a un momento en mi vida a hacer otra cosa que fue bueno para mí en ese momento. Gracias a Dios. Yo estoy agradecido con Dios, no por nomás por perder mi dedo, por muchas otras cosas, por muchas cosas. Y mi vida es un constante agradecer a Dios. ¿Tú has recuperado algo? Agradécele a Dios. ¿Tú has perdido algo? Agradécele a Dios. Arrepiéntete de decir, ay Señor, ¿por qué a mí?
¿Por qué a ti no? Dios quiere que tú entiendas algo. Hace unos días, 15, 20 días, un compañero que trabajaba conmigo, publicó en su página de Face un moñito negro. Pero cuando él trabajaba ahí, donde yo trabajaba, pues compartíamos palabras y pues él sabía que yo era cristiano y que leía la Biblia y estudiaba y muchas cosas, ¿verdad? Y él me decía, ¿qué crees? Pero es que también mi mamá y mi hermana y... No, pues yo sé, pero... Pues él sabía que Cristo era la solución, ¿verdad? Que tenía él que arrepentirse del pecado. Y ahora esta vez que publicó eso en su página, le intenté marcar para preguntarle si todo estaba bien, si algo se le ofrecía o... No me contestó, digo, bueno, ha de estar ahorita muy ocupado con los trámites, con todo ese desperfecto que se hacen, ¿verdad? En estos días. Y apenas la semana pasada me lo encontré en la carretera. Como somos choferes, me lo encontré ahí en la carretera y en sentido contrario, la agarré y le marqué por teléfono. Y ya me contestó, ¿qué ha pasado, Juanito? ¿Cómo estás? Y ahí empezamos a cotorrear y a bromear, ¿verdad? De cosas del trabajo. Y después de eso sale el tema de su hermano. Y le pregunto, bueno, ¿y cuál fue el motivo de tu hermano? ¿Por qué falleció? Dice, ¿qué crees? Dice, que lo mataron. ¿En serio? Le digo, no, qué fuerte, le dije. No, sí, dice, no, pero es que mi hermano, ya me empezó a explicar, ¿no? Va. ¿Quieren que les cuente la historia completa? Eso también es pecado, el chisme, no sean chismosos. Ya me dijo todo. Y al último me dijo unas palabras. Ahora entiendo que para estos momentos nadie está preparado. Para perder a una familia, a un familiar, no estamos preparados. Yo no estaba preparado, pero vi a mi mamá y a mi hermano cómo estaban de fortalecidas, dice. Y ahora entiendo que me tengo que acercar a Dios. ¿Quién quiere pasar por un momento similar? ¿Quién quiere perder a alguien de su vida? Acerquémonos a Dios antes de que pase algo similar. Acerquémonos, busquémosle a Dios. No digamos, las 12, no, ahorita como a la 1 de la tarde. A las 11, 11:10, 11:20, que llegue 11:30. Busquemos a Dios, hermanos. En todo momento. Arrepientamos de nuestra vida. ¿Desde a quién crees que está aquí el pastor? Y es el pastor. Desde antes de que yo creo que amanezca, él ya está aquí haciendo cosas. Nosotros, dice la palabra de Dios, imitar la fe de ¿quién? ¿De quién? De vuestros pastores, dice Pablo, ¿sí o no? ¿Quién dice? Bueno, dice imitar la fe de vuestros pastores y ver si es bueno imitarlo, ¿no? El pastor está aquí, dice, bueno, pues deja voy para allá, a lo mejor algo se ofrece en la iglesia, ¿no? A lo mejor quitar la telaraña que está aquí, o no sé, a lo mejor quiere que... ¿Saben cuántas veces he visto yo al pastor en los baños? Muchas veces. Y hoy los judíos que estamos aquí no queremos ni siquiera hacer eso. ¿Yo? ¿Pero qué te pasa? Si yo soy descendencia de Abraham, mi padre es Abraham. ¿Quiénes nos creemos nosotros para no poder hacer las cosas que se nos manda hacer? Recordemos el estudio pasado que les di de Marcos. ¿Estamos aquí para qué? Para servir. ¿Para qué? Para servir y sufrir también, hermanos. ¿Sí o no? Jesús mismo vino a servirnos a nosotros. ¿Por qué nosotros no podemos servir un poquito a los demás? Si queremos ser igual a Cristo, queremos llegar a la estatura del varón perfecto, ¿por qué no tenemos que ser igual a Él? Hechos 17:30, por favor.
Hechos 17:30 habla claro. A ver, Chava, a ver, duro, por favor, Chava. Gracias, Chava. ¿Los tiempos de qué? ¿Los tiempos de qué? De esta ignorancia. Recordemos, ¿cuántos años habían pasado de Malaquías a Marcos? 400 años. Había ignorancia, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque ya no se predicaba, ya no se hablaba nada de eso. Hoy tenemos 2000 años que se nos está predicando. Y Jesús dice, bueno, Pablo aquí dice, ¿verdad? Dios, habiendo pasado por alto todos esos tiempos de ignorancia, ahora manda ¿a quién? A aquellos que están allá afuera. ¿A quién? A todos. ¿Y quiénes son todos? Todos. ¿A qué manda Dios? A que se arrepientan. ¿De qué se van a arrepentir? Del pecado, hermanos. Vamos a Lucas 3:8, por favor. Lucas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Dice, hacer pues frutos dignos de qué? Arrepentimiento, otra vez esta palabra. Ay, que no se cansará el Señor. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, ¿tenemos a quién? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de quién? De Abraham, aún de estas. Nosotros somos piedras, hermanos. Nosotros somos esas piedras. Nosotros somos gentiles. Cuando decía esto, les decía a los judíos, ¿ustedes piensan que porque son del linaje de Abraham, ustedes son únicos? Aún de estos gentiles, de estos insignificantes, puede levantar hijos a Abraham. Aquí habemos hijos de Abraham, ¿sí o no? Pero también habemos bastardos, hermanos. Reconozcamos. También muchos nos decimos hijos de Dios, pero tristemente no somos hijos de Dios. Dice el 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz ¿de qué? De los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa ¿en dónde? Ese árbol, hermanos, también somos nosotros. Si nuestro árbol, nuestra vida, como la vida de mi amigo, ¿verdad? De su hermano, de mi amigo. A lo mejor él tenía problemas, me platicó pues, ¿verdad? Pero llegó el momento en que el hacha estaba puesta en su raíz y Dios hizo ¡pah! Y cortó ese árbol. ¿Por qué? Porque no daba buen fruto. ¿Quién de aquí da buen fruto? Reconocemos que no todos damos buen fruto, ¿cierto o no? Tengamos cuidado, el hacha está puesta en la raíz, hermanos. En cualquier momento viene Dios y nos quita la vida. Entonces todos los días debemos de estar, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, Señor, Señor. Pero recuerden que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, ¿ok? Dice el 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué le decía la gente? Entonces, ¿qué haremos? Le decía la gente. Ah, qué caray, hombre. Y respondiendo les dijo, el que tiene qué, es decir, el que tiene sustento, el que tiene con qué, dice, dele una. Ojo, pongamos mucha atención en este versículo, porque de ahí me agarraba yo antes.
Gracias, Señor, por este versículo, ¿verdad? Atinado. Oye, hermano, ¿qué crees? Y tristemente, hermanos, mi vida fue así. Dice que el que tiene 2 túnicas, dile al que no tiene. Al que no tiene, hermanos. Pero debemos ser buenos discernidores de la palabra. No porque, Rigos, traes 2 cubrebocas de esos, no seas mala onda. Pues mira, es que el mío, ya está bien malo. No seas mala onda. Por avaricioso, yo quiero uno como él. Fer, ese verdecito como que me gusta más. Sigamos. Dice, el que tiene 2 túnicas, dale al que no tiene. Y el que tiene que comer, ¿qué dice? Haga lo mismo. Nosotros somos esos árboles que tenemos que dar buen fruto, ¿sí? Si una persona viene a nosotros en necesidad, en verdadera necesidad, nosotros sí tenemos en ese momento. Hace tiempo predicó el pastor un mensaje y hablaba de eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser dadores, ¿verdad? Pero también tenemos que tener el discernimiento de saber a quién le damos. ¿Por qué? Porque hoy en día, ¿cuánta gente no conocemos allá afuera que pasa así con sus... y así, no me da para comer, no me da para un taquito? ¿Y qué hacemos nosotros? Muchos, bueno, pero también muchos decimos no, ¿verdad? No sé por qué lo hagan muchos, a lo mejor en ese momento tienen lo suficiente para darle, sí. Pero esa gente, hermanos, ya me dio frío, perdón. Pero esa gente nomás está buscando abusar de las demás personas. Hay cristianos que así somos. Si tú o tú eres así, dice la palabra de Dios, que te arrepientas. Dice que ni los ladrones, ni los ¿qué? Ávaros, ni los estafadores entrarán en el reino de los cielos. Pongamos atención. ¿A quién, hermanos? ¿Se lo estoy diciendo yo? La palabra de Dios lo dice. Por eso el mensaje de Juan el Bautista que les decía, arrepentíos, generación de víboras, no les gustaba, porque era un mensaje fuerte, porque era un mensaje que, ¿qué pasó? Hoy también conocemos infinidad de personas que dicen que son cristianas, ¿verdad? Se acercan y dicen, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? No, pues bien. Ahí en el trabajo hay un compañero que así dice, a todo el mundo así le dice, hermano. La primera vez que me dijo a mí, hermano, yo dije, ¿qué no? Pero ya después comprendí que todo el mundo le decía así también a él, hermano. Pero hoy en día muchos nos decimos hermanos y luego por eso pensamos que ya es cristiano. Pero sus frutos, muy lejos de ser un hermano. No he venido a llamar a qué, dice Jesús, a justos, sino a qué, a pecadores. Y decía Pablo, del cual yo soy el primero. Yo soy el primer pecador, hermanos. Yo les veo a ustedes y de verdad yo en todos ustedes veo la aureolita, pero en mí unos cuernototes, hermanos, retorcidos, porque ya, de verdad, hermanos, yo reconozco que soy un pecador delante de Dios y le pido todos los días, de verdad, créanmelo. Hay veces que en las noches cuando me pongo a orar con mi niña, dice cada palabra que, ay, Señor, úsala. Dice unas cosas que, ay, duelen aquí, hermanos.
porque reconozco que soy un pecador delante de Dios, que me falta todavía más, sí. Pero también todos nosotros, hermanos, necesitamos reconocer esta parte de nuestra vida. La predicación superficial no produce nada, hermanos. Si yo les empiezo a predicar así algo ligerito, algo bonito, algo de que, ¿qué creen? Que Dios me habló en la noche. Es más, tuve un sueño, hermano. ¿Sabes qué me dijo Chava acerca de ti? Pensé en ti, Chava. Es más, hasta en ti, Fer. No, hombre. El Señor dice esto y esto y esto de parte de ti. ¿Cómo se van a ir ellos? Ay, soy importante para Dios porque me dio palabra ahora, ¿eh? Pero si yo te digo, Fer, el Señor me dijo que te arrepintieras. El Señor me dijo que eras una pecadora. Chava, si tú no... No, pues ya no vuelvo a ir ahí. Pues ¿para qué voy? Nomás me ponen en evidencia. Perdón, yo no sé sus vidas, pero... Pero la palabra de Dios, hermano, es para es para todos. Aquí está nuestra vida. Si nosotros nos ponemos a estudiar, aquí está la vida de cada uno de nosotros. Dios no le puso, a ver, Fer, Alma, Rigo. No. Todos tenemos que ponerle el nombre a las escrituras, nuestro nombre, porque esta palabra es para nosotros también. Ok, Juan predicaba en contra del pecado y llamaba a todos a arrepentirse, pero no dejó ahí nada más el mensaje, sino que también ofreció la solución, que era Cristo, ¿verdad? Y aquí que el Cordero de Dios que quita ¿qué? ¿Qué necesitamos a nosotros? Nosotros a Cristo, hermanos. ¿Queremos que nuestra vida sea limpiada? Necesitamos reconocer que sin Cristo no somos nada, que somos unos pecadores. Lo que salva es cuando el Cordero de Dios viene a quitar el pecado del mundo. Entonces, por favor, reconozcamos que somos pecadores, hermanos. Reconozcamos nuestra necesidad de ayuda, de una vida nueva. Pero no solamente reconocer tu pecado te va a salvar. No solamente sentirte mal por tu pecado. Necesitamos a Cristo, quien vino para quitar el pecado, hermano. Hoy muchos hablan del pecado, ¿verdad? El pecado. Y no, ciertamente tenemos que decir cuál es nuestro pecado, ¿verdad? Pero nos enfocamos tanto en el pecado que decimos, en cuanto más aborrezca yo esto, más esto, voy a amar más a Cristo. Y es al revés, hermanos. Cuanto más amemos a Cristo, más vamos a aborrecer nuestro pecado. Y finalmente, hermanos, necesitamos entender y necesitamos predicar el mismo mensaje que Juan el Bautista predicaba, el arrepentimiento, pero también necesitamos predicar la solución a Cristo. Juan decía, viene tras de mí uno de quien no soy digno de ¿qué? Ni siquiera de encorvado desatar la correa de sus pies. Juan el Bautista decía que él no era digno. En aquellos tiempos yo decía, bueno, ¿por qué el lavamiento de pies? ¿Por qué Juan dijo esto? Antes, ¿cuáles eran los zapatos? ¿Cuál? Las sandalias. ¿Quién ha andado en sandalias en la tierra?
¿Nadie? Nada más Chava y Fer. Ya los agarré, ¿verdad? Perdón, es que son los que están aquí enfrente de mí, Perdón. El hecho de andar con sandalias, los pies se empolvan, se parten, se ponen mal, ¿verdad? Imaginémonos aquel tiempo. Jesús agarraba y caminaba de aquí para allá, de allá para acá y andaba y todo el tiempo andaba con sandalias, ¿verdad? En aquellos tiempos no había tampoco, ¿sabes qué? Es que voy al mercado, ¿no? Pues ahorita vengo, con permiso, atrás del arbusto y, ¿verdad? ¿Quién dice que no pasaba eso? No creo que ya había plomeros en aquel entonces, ¿verdad? A lo mejor sí, en Roma, ¿verdad? Pero donde andaba Jesús, pues no, todavía no. Juan el Bautista dijo, no soy digno. Eso, ¿quién lo hacía? De limpiarle los pies. ¿Quién lo hacía? Los esclavos. Los esclavos esos hacían con sus amos cada que llegaban a sus casas. Se agachaban, limpiaban sus pies para que pudiera entrar, ¿verdad? Y Juan dice, no soy digno ni siquiera de desatar encorvado la correa de sus guaraches. Juan no se sentía ni siquiera digno de eso, perdón. ¿Y nosotros? ¿Qué te pasa? Si yo soy descendiente de Abraham. O sea, ¿no ves el Gucci? ¿No ves el porte? Mira, ¿tú crees que esto es de gratis? Muchos de nosotros nos creemos. Si tú verdaderamente estás arrepentido, al principio comencé hablando bien de los doctores, ¿verdad? Pero si tú eres un médico tranza, si tú eres un mecánico tranza, si tú eres un vendedor tranza, si tú eres un abogado tranza, si tú eres lo que seas, pero que seas tranza, reconoce tu pecado hoy delante de Dios. Lo que tú seas. ¿Qué te pasa? Yo soy buena persona, yo soy buen padre, yo soy buena madre, buen hijo. Reconoce tu pecado. Recordemos la serie antepasada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si no reconocemos que somos pecadores delante de Dios, no podemos ser salvos. Arrepientamos, ya hasta me quedé. La salvación se encuentra en Cristo, hermanos, solamente en Él, no en reconocer nuestro arrepentimiento de nuestros pecados. Los evangelios son buenas nuevas para una persona. Cristo es todo. Cristo es la salvación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Entonces, hermano, tú que te dices cristiano, vive en un arrepentimiento constante, porque Cristo ha muerto, pero también ha resucitado por ti y por ti y también por mí, hermano. No tengas miedo de predicar este mensaje. Es lo que
todos nuestros allegados necesitan entender su problema antes de entender la solución. Necesitan entender que son unos pecadores y que necesitan arrepentirse. Pero tampoco olvides predicarles la solución, decirles cuál es la solución. Hablarles solamente del pecado y del arrepentimiento sin hablar del Cordero de Dios, quien vino a quitar el pecado del mundo, no es bueno. Si hablamos del pecado, hablemos también de la solución. Cristo es la solución. Si hoy estamos aquí, hermanos, nunca han pensado en sí mismos como pecadores o como una persona sin la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Por favor, entendamos que el arrepentimiento de los pecados es la respuesta correcta cuando una persona se enfrenta con el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz. Por eso, si has intentado arrepentirte y mejorar y cambiar para que Dios te acepte, olvídate, deja de hacer eso, porque en ti mismo no puedes hacer nada. Reconoce tu pecado, reconoce a Cristo como tu Salvador. Deja de hacer algo para recibir la salvación por ti. Solamente cree en Cristo, confía en Él y pídele su salvación. Amén. Vamos a orar, hermanos, y a dar gracias. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta tarde, mi Dios, por tu palabra, Señor, por tu confrontación hacia nuestras vidas, Señor. Reconocemos delante de ti, Padre Celestial, que somos pecadores, Señor. Y damos gracias, Señor, por el sacrificio tan grande de tu Hijo amado, Señor, que vino a liberarnos y a rescatarnos, Señor, de la muerte, Señor. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que provoques en ellos, Señor, un arrepentimiento genuino, Señor. Que nos ayudes a reconocer, Señor, que sin ti no podemos hacer nada en esta vida, Señor. Señor, te pedimos por esta iglesia, para que tú la sigas bendiciendo, Señor, para que tú sigas llenándola, Señor, con personas verdaderamente arrepentidas, Padre Celestial. Que prediquemos aquí siempre, Señor, la necesidad del arrepentimiento de los pecados, pero también, Señor, a la persona y a la obra de Jesucristo, nuestro Salvador. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.